99.5 Bernardo Dairigoyen. 8 horas con 31 minutos en toda la Argentina, asciende a 21 la temperatura en la ciudad de Posadas y vamos conociendo nuevas noticias de cara a lo que será el 2026. En el rumbo económico, una de las noticias que conocimos tiene que ver con la nueva flotación del dólar, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto puntualmente? El Banco Central de la República Argentina anunció una recalibración de las bandas cambiarias, es decir, lo que define los puntos máximo y mínimo del dólar mayorista. Todo esto a partir del año 2026, donde se actualizarán bajo el último dato disponible de la inflación. Para entender mejor todo esto, estamos en comunicación telefónica con el postdoctor en Economía y director de Metodología y Relevamiento Estadístico del IPEP, de Darío Díaz, con quien vamos a charlar sobre este tema. Darío, buen día, gracias por darnos unos minutos para charlar con vos. Aquí te saludamos Sergio y Jorge. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien, Darío, gracias nuevamente. Y bueno, la verdad es que una noticia que también forma parte de los anuncios para el plan económico del 2026 y que es bueno también entender de qué se trata esto, ¿no? Al principio hablábamos de un índice de flotación que estaba estipulado en un monto mínimo y uno máximo, pero ahora va a estar ajustado a los índices de inflación. Es así, el Banco Central, digamos, cambió la regla con la que se ajustan estos límites dentro de los cuales puede moverse el dólar oficial. Hasta ahora, esos límites, lo que llamamos bandas de flotación, se actualizaban un 1% fijo por mes, independientemente de lo que pasara con los precios. Uh-huh. Y ahí teníamos un serio problema, porque si la inflación mensual superaba ese 1%, el tipo de cambio quedaba cada vez más barato en términos reales. Entonces, desde enero de 2026, estas bandas se van a ir moviendo al ritmo de la inflación mensual con un rezago de 2 meses. En noviembre, justamente, que es el último dato de inflación, la misma fue del 2,5%, entonces ya ahora para enero, para el 1 de enero, las bandas, tanto el techo como el piso, va a subir un 2,5%. Entonces la lógica es mantener estable el tipo de cambio en términos reales. Uh-huh. Ahora, los últimos datos que teníamos respecto a esta banda de flotación eran con un techo de 1.400 pesos, si no me equivoco, y el mínimo, no lo estoy recordando. Darío, ¿usted se acuerda? Sí, el mínimo era de 1.120. Uh-huh. Ahora, estos valores, por poner un ejemplo, ¿no?, serían los que se van a ir actualizando mes a mes conforme al mismo porcentaje que nos da el índice de inflación. Claro, todos los meses va a ir subiendo eso, tanto el techo como el piso, de acuerdo a el último dato que informe el INDEC con el índice de precios al consumidor. Entonces, si la inflación, no sé, vamos a dar un ejemplo, en diciembre es del 3%, uh-huh. Bueno, entonces ya para febrero, porque siempre son 2 meses de rezago, tanto el techo como el piso se ajusta un 3%. Esa es digamos, la idea, que esas bandas, a ver, también es clave saber qué son esas bandas, ¿no? Uh-huh. Digamos, el sistema de flotación que tenemos en Argentina tiene que ver con que el Banco Central se compromete a no intervenir, que esto significa a no comprar o vender reservas en el rango donde están esas bandas. Entonces, por eso es que se suele decir que el dólar flota, flota en esas bandas. Ahora, si en algún momento el tipo de cambio supera el techo, ese máximo, entonces ahí el Banco Central interviene vendiendo
reservas, justamente con el objetivo de que no supere ese umbral, ese techo. Hasta ahora, tanto el techo como el piso se incrementaba todos los meses un 1%, más allá de que la inflación en Argentina era del 2,5, y eso generaba que todos los meses el tipo de cambio sea más barato, se apreciaba el tipo de cambio, y eso generaba muchos problemas, y entre uno de ellos tenía que ver con la pérdida de competitividad de nuestras industrias y también de el turismo. Entonces, con un tipo de cambio cada vez más barato, un tipo de cambio más apreciado, la competitividad se pierde, por ende es cada vez más difícil competir para nuestras industrias, y eso es lo que se estaba viendo en los últimos meses. Entonces, y también el otro motivo de este cambio o este ajuste de régimen es que con el actual sistema el Banco Central tampoco podía acumular reservas. Entonces, para poder repagar los vencimientos de deuda, y principalmente por pedido de los prestamistas, en este caso del FMI, y también sabemos el swap, que ya hay 2.500 millones de dólares que se activó por parte de los Estados Unidos para el apoyo al Banco Central, ya estaban solicitando poder contar con reservas en nuestro Banco Central, porque siempre el acreedor piensa en el mediano y largo plazo de cómo va a ser devuelto ese dinero que nos prestan. Entonces, ahora con unas bandas un poco más altas, se supone también que el Banco Central se comprometió que en el 2026 se compre entre 10.000 y 16.000 millones de dólares. Entonces también es otro motivo de que este régimen ahora cambie y que la evaluación sea un poco más grande que la que se venía dando mes a mes. Claro, eso sobre todo, ¿no? Porque bueno, en base a todo esto también que usted nos está contando, ¿no? Y hay por ahí tres palabras que resuenan alrededor de todo esto, de este anuncio, que tienen que ver por un lado con inflación, otro con devaluación también, y bueno, algunos hablan de la flexibilidad, que un poco es lo que usted nos está mencionando. ¿Con cuáles de estos términos usted asociaría mejor esta nueva modificación? Bueno, yo lo que identifico tiene que ver con una mayor flexibilización, un mayor aire para la competitividad, aunque sea mínimo, pero creo que también ya un tipo de cambio tan barato como estábamos teniendo, eso generaba más problemas que ventajas. Y también un tema más que tiene que ver con la inflación, es que el Banco Central con esta medida se compromete a una remonetización. ¿Qué significa eso? Que justamente ya luego de pasada las elecciones 2025, la cantidad de dólares que los agentes fueron comprando como un refugio ante la incertidumbre política mermó considerablemente. Ya el último mes se había comprado solamente 200 millones de dólares. Entonces, eso significa que la demanda de pesos vuelve a incrementarse. Entonces, para que la economía funcione de una mejor manera, la cantidad de pesos disponibles tiene que ir subiendo, ¿sí? Ahora, el Banco Central dice, mira, yo como estoy comprometido a no crear pesos de más, justamente en este ajuste monetario, yo la única manera que voy a emitir pesos va a ser cuando la demanda de pesos suba. ¿Y cuando emite pesos el Banco Central? En este caso, cuando compra dólares. Entonces, el Banco Central dice, yo voy a ir comprando dólares para incrementar mis reservas internacionales para poder después enfrentar los pagos de deuda. Al yo comprar dólares, incremento las
reservas, emito pesos, y para que esos pesos no se trasladen a precios, es decir, que haya un aumento de la inflación, eso tiene que ir acompañado por un aumento de la demanda de pesos. Todo eso significa que la gente no se va a desprender de los pesos para ir a comprar dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay hay una hipótesis fuerte del gobierno, digamos, nacional, en el cual este cambio de régimen, esta devaluación controlada, vamos a decirlo así, no se va a trasladar a precios siempre que la economía crezca. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, si vemos que durante el 2026 tenemos una economía estancada o con un bajo nivel de crecimiento, por supuesto que cada vez que el Banco Central compre reservas, emita pesos, eso se va a trasladar a precios. Uh-huh. Entonces, ahí vamos a estar atentos para poder ver si ellos pueden, digamos, cumplir con esa premisa de que van a ir comprando dólares siempre que la demanda de pesos acompañe. Claro, todo esto último es importante también entender porque, bueno, estamos hablando de una flotación del dólar que va a estar ajustada al índice de inflación, pero que también tiene en el medio el objetivo del gobierno nacional que es ir reduciendo la inflación cada vez más, ¿no? Entonces, también uno tiene que prestarle atención en este sentido a este índice de inflación que mes a mes estamos recibiendo. Tal cual, digamos, yo también siempre suelo decir que en la ciencia de la economía existe mucho el trade-off, el costo de oportunidad. Yo tomo una medida, pero resigno otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, hay un dilema en esta política económica en el cual yo, por un lado, digamos, que necesito acumular reservas internacionales justamente para poder ir pagando los vencimientos de deuda y también para tener un colchón ante un shock, alguna perturbación exógena, pero por otro lado tengo el objetivo de lograr cada vez valores más bajos del índice de precios. En este caso, yo creo que el gobierno apuesta mucho también a que la economía crezca, particularmente con las reformas estructurales que ellos, digamos, proponen, y sabemos que ahora está en discusión tanto la ley de presupuesto, pero también la de reforma laboral, ¿no? Entonces ellos tienen esa idea de que si yo ajusto los costos para que las empresas puedan competir, entonces puedan crecer. Entonces ahí también viene atado, viene el hilo vinculado a lo que pase con estas propuestas que el Estado viene generando desde medidas de desregulación hasta la discusión que tiene que ver con la reforma del mercado de trabajo. Entonces ese combo, por un lado, afecta a la economía real porque te dice, bueno, yo espero que con estas medidas la economía pueda crecer. Si la economía crece, la demanda de pesos sube, entonces yo puedo comprar dólares, emito pesos y eso no se traslada o se traslada muy poco a precio. Entonces digamos que ese es como el combo o las medidas que tienen cierta coherencia, yo siempre pensando en cómo piensa el Estado, más allá de lo que yo opine, digamos, y que tenga otras ideas, ¿no? Claro. Pero yo digo que viene más bien por ese lado. Entonces, digamos, el tipo de cambio no va a haber una devaluación extrema, eso estoy casi convencido que sí. Digamos, sabemos que vivimos en Argentina y es muy difícil hacer pronóstico, pero yo creo que al menos por los 2 años siguientes, la disciplina fiscal sigue siendo uno de los ejes y de el norte que tiene, digamos, Milei. Por otro lado, el apoyo de los Estados Unidos, al menos 2 años más,
hasta que termine el gobierno de Trump. Entonces hay una cierta previsibilidad cambiaria. El problema, y que yo estimo que va a ser justamente algo que vamos a estar hablando mucho el año que viene, tiene que ver con las pérdidas de empleo y con la pérdida de muchas empresas, ¿no? Entonces ahí la competitividad va a tener que lograrse de alguna manera bajando costos. Claro. Entonces con estas medidas que se están discutiendo en el Congreso y que uno puede pensar que, bueno, digamos que uno puede estar en contra de algunas, y también sabiendo que era necesaria ciertos cambios. Más allá de eso, que eso es un gran paréntesis aparte, yo creo que son medidas que pretenden que las empresas sean más competitivas y que pueda generar un crecimiento. Entonces todo eso está atado a que esta medida actual que implementa el Banco Central desde enero no nos lleve de nuevo a un aumento de los precios y por supuesto también a un aumento de la tasa de interés. Yo creo que con esta medida la tasa de interés va a continuar bajando luego de estos niveles estrepitosamente altos que hemos tenido en los últimos meses, y que eso también ayudaría a lograr un crecimiento. Pero siempre decimos, se parte de varias hipótesis fuertes, ¿no? Claro, de una ecuación, pienso mientras lo escuchaba atentamente, de una ecuación donde los números están muy finamente colocados y dependemos de que, bueno, todos por supuesto actúen en consonancia para lograr este resultado que prevé el gobierno, ¿no? Porque sabemos que el escenario en la Argentina es muy volátil, también el panorama está frágil, hablaba recién de lo que es pérdida de empleos, y en ese sentido, bueno, parece ser que el argentino la viene padeciendo a todo esto que tiene que ver con un reordenamiento económico. Así que, nada, uno prevé que toda esta movida económica es delicada y también intentamos nosotros hacer fuerza como para que genere algún resultado. Caso contrario, la crisis parece ser que se va a acrecentar cada vez más. Claro, sí, bueno, ayer salieron los datos, INDEC publicó el informe del Producto Bruto Interno, que es el informe del nivel de actividad, digamos, y ahí lo que nos dimos cuenta es que tenemos una economía que puede crecer en lo macro, digamos lo agregado, pero tiene una estructura bastante desigual, porque si vemos el último dato, el Producto Bruto Interno al tercer trimestre de este año creció 3,3% respecto al periodo anterior, pero en el segundo trimestre había crecido 6,4%. Eso ya nos marca una desaceleración en el crecimiento. Pero el otro dato interesante fue que cuando uno compara la variación desestacionalizada, es decir, quitando ese componente estacional, en el tercer trimestre se creció solamente 0,3%. Eso nos muestra prácticamente un estancamiento, digamos, económico. Claro. Pero lo más revelador es la composición de ese crecimiento. Hay ganadores muy claros y perdedores muy claros con este tipo de modelo. Por ejemplo, los grandes ganadores tienen que ver con la intermediación financiera, que creció 28,4% interanual, también minas y canteras, la minería, que también, digamos, tuvo un aumento interanual del 10,3%, pero tenemos a los perdedores, entre uno, la pesca cayó 20,2%, por ahí nosotros no es algo que sea tan importante, pero para la zona sur de nuestro país es clave, digamos, actividad, y por supuesto la industria que cayó 2,4%, y también el sector público con un 0,6%, y la construcción levemente tuvo un aumento del 1%, pero meses anteriores había
y ha caído más del 9%. Entonces, digamos, hay ganadores y hay perdedores. Hay un grado de heterogeneidad que el Estado, que el gobierno tendría que ir considerando, porque hay muchas ramas que generan más empleo que otras. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo de que tenemos algunos sectores que están creciendo a una velocidad distinta, como lo que es bancos, lo que es la minería, lo que es petróleo, es un tema, pero cuando yo hablo de que la industria y el comercio viene, digamos, cayendo, ahí ese es otro tema por la cantidad de empleo, de desempleo que eso, digamos, genera y que no es compensada por las otras ramas. Uh-huh, claro. Bien, Darío, no le queremos sacar más tiempo porque la verdad que ha sido muy explícito con toda la información que nos dio. Es un panorama en el que, bueno, tocará ver cómo en el día a día otra vez la economía, por lo menos de la macro, que es lo que pretende el gobierno, se va acomodando, y ver cómo refleja eso también en nuestro día a día. Quiero agradecerle mucho, por supuesto, Darío, como siempre, por ayudarnos a desandar en esta información, y seguramente lo vamos a estar molestando nuevamente cuando podamos hablar sobre estos primeros números. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien y digamos, por supuesto, siempre a disposición. Gracias. Abrazo. A usted, Darío, que tenga buena jornada. Bueno, estábamos escuchando a Darío Díaz. Él es postdoctor en Economía, director de Metodología y Relevamiento del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo.